de derechos de inscripción, lo que nosotros llamamos la compra del PIN, y ya comienzan las inscripciones en el SIM. Entonces, hay varias preguntas con SIM. Profe, que cómo se entra, que ayer me estaban preguntando algunos cómo generar el recibo. Recordemos que la Comisión Nacional del Servicio Civil, todo el trámite, toda esta convocatoria la realiza por medio de la plataforma SIM. Lo que quiere decir que entonces tenemos que tener cuenta, tener usuario en esta plataforma. Allí hacemos el cargue de documentos y allí mismo también nos genera la compra del PIN o el recibo para ir a pagar. Entonces, profes, hay que estar muy atentos. Yo en el último video que envié, en el último correo que enviamos, había un link en el cual lo remitía a un video. El video es una entrevista de hace no más de 10 días a un funcionario de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Allí hay varias preguntas que aborda el funcionario, entre ellas la experiencia, ¿no? La experiencia, que entonces, ¿cuál era la especificidad para la experiencia? Para los profes del distrito, por ejemplo, nos preguntaban si sirve la certificación de la línea humano o si habría que pedir donde especifican las funciones, que es un trámite que también se realiza por vía internet, vía web, y este trámite se demora 15 días hábiles. 15 días hábiles. Nosotros pues elevamos la pregunta, lo que nos dice la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si ustedes quieren consultar ese video, más o menos en el minuto, a la hora y 2 minutos de ese video, responde esa pregunta. Nosotros, ¿qué aconsejamos al profe? Pues, profe, pida de una vez el certificado. Vamos, ya estamos sobre el tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que el certificado humano también sirve. ¿Qué dice el funcionario? El funcionario es explícito, él dice, a mí tiene la certificación de experiencia, tiene que tener las funciones, qué funciones desempeñó y de cuándo a cuándo fue su tiempo laborado. Que esa especificidad la tiene la tiene el certificado que genera la línea humana. Sin embargo, pues muchos y muchas han estado pidiendo el certificado de funciones por medio del aplicativo que está en la página de la Secretaría de Educación, que también sirve. Entonces yo los invito a que vean este video, ahí la especificidad pareciese que ya hubieran hablado previamente la Comisión Nacional del Servicio Civil con algunos entes territoriales para que esas certificaciones laborales salieran pues precisamente con esos requerimientos para el concurso docente. Entonces, de todas maneras, nosotros estamos a la espera de una razón con nuestra compañera Marta Alfonso sobre ese punto en específico. ¿Cuál era lo otro? Envié también un tutorial que es oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre cómo hacer la inscripción, en este caso a la convocatoria de docentes y directivos docentes. Ese paso pues es necesario, es estratégico. Por lo tanto, pues ya comenzó la venta de pines, profe, no nos dejemos coger la noche. Una recomendación que hacía el funcionario de la Comisión Nacional del Servicio Civil es no lo deje todo para lo último, porque lo que sucede es que esos últimos días, digamos, no sé, mucha gente entra allí y la plataforma queda, digamos, se puede caer la plataforma, que eso ha pasado. Entonces, nos invitan a que hagamos eso de antemano. Yo estuve buscando algunas pruebas, profes, algunas pruebas de las que se han presentado o simulacros
para que simulen esta prueba que tiene el concurso docente, esta primera prueba. Encontré varias, sin embargo, no encontré por ningún lado la de química. Hay algunas que todavía no he encontrado. Entonces, estoy esperando a ver si armo un bloque para poderlo enviar esta semana. Recordarles también que la Asociación Distrital de Educadores quiere hacer también un curso para el ingreso a la carrera magisterial. Yo creo que está muy bien, creo que se pellizcaron, fue tarde, ya esperaron hasta que comenzaran a vender el PIN para eso. Pues sin embargo, también en las redes de nuestra Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación pueden encontrar allí toda la información. Entonces, el día de hoy vamos a tener, esta es nuestra última sesión virtual de matemáticas, nuestra última sesión virtual de matemáticas. Y en esta, pues, nos va a acompañar desde la ciudad de Villavicencio nuestra compañera de Maestros y Maestros en Marcha, Jessica, profesora, magíster. Entonces, Jess, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy, Elkin. Sí, Buenas para tardes, decirte, compañeros. este creo que ya esta va a ser la última clase virtual de matemáticas, al menos. Entonces, pues bienvenida, profe. Y si estás de acuerdo, comencemos de una con la sesión. Listo, vale, muchas gracias. Compañeros, muy buenas tardes. Como les dice Elkin, nuevamente los acompaño yo desde la ciudad de Villavicencio con la parte de razonamiento cuantitativo. La idea, pues, cuál es, como ya hemos trabajado en sesiones anteriores, algunos conocimientos o temas previos. La idea ahorita es que nosotros vamos a resolver una serie de preguntas, ya como si estuviéramos en la prueba, como lo hicimos en la sesión anterior virtual. Recuerden que como vamos a tomar algunos temas pasados, tratados previamente, la idea es que ustedes puedan consultar los videos grabados que están en nuestra página. Que por favor me colaboras por ahí compartiendo el link para que puedan conocer pues, los videos de lo que hemos trabajado en nuestras sesiones anteriores. Con eso, si quedan vacíos, nos podemos devolver un poquitico. Entonces, pues bueno, hoy vamos a trabajar unas preguntitas sacadas del simulacro que veníamos trabajando en las dos sesiones anteriores, en la virtual que elaboré yo y en la presencial que elaboró mi compañera Lady en la ciudad de Bogotá. Veníamos trabajando el simulacro, quedaron 4 preguntas pendientes por trabajar, las vamos a resolver y trabajaremos otras de otros simulacros que nos hemos logrado conseguir pues material para poder estudiar, ¿sí? Entonces la idea es repasar todos los temas que hemos trabajado, que son operaciones básicas, fracciones, porcentajes, regla de 3, ecuaciones, bueno, para que tengamos en cuenta esta parte. No sé si ya están viendo la pantalla. ¿Alguno me confirma en el chat o...? Así es. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar de una vez pues con el trabajo. Entonces, la idea, como yo les decía en otras sesiones, es siempre tomar en cuenta los datos, ¿sí? Desde que nosotros organicemos los datos en una parte aparte de la hojita que nos van a entregar, podemos ahorrar bastante tiempo para evitar tener que volver a leer de nuevo todo el problema. Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada utilicé este mismo esquema que vamos a utilizar acá. Obviamente, pues, esto no lo vamos a hacer en la prueba. La idea es tomar los datos y una vez ir a las operaciones, ¿sí? Y, pues, marcar nuestra respuesta. Entonces, no hay necesidad de hacer este esquema, pero sí debemos tener en cuenta que debemos tener los datos a la mano y las operaciones, pues, hacerlas en la hojita que nos van a entregar. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Esta pregunta es sobre operaciones básicas. Y dice, Javier cambió el aceite de su auto por última vez cuando el odómetro indicaba 32.800 kilómetros. Entonces, en este kilometraje, él cambió el aceite.
organizando mis datos. Si debe cambiar el aceite cada 7.000 kilómetros, entonces cada 7.500 kilómetros, y en este momento el odómetro está marcando 38.700 kilómetros, el próximo cambio tendrá que hacerlo en. Entonces en este momento, marca 38.700 kilómetros. Listo, acá ¿qué voy a hacer? Pues debo hacer sumas y restas para poder llegar a la respuesta. Entonces, dice que el cambio del aceite a los 32.800 kilómetros. Entonces yo cojo 32.800 kilómetros y lo voy a sumar a los 7.500 para saber en cuánto tiempo debo cambiar el aceite de nuevo. Esto me da 40.300. Este es el kilometraje al cual debo cambiar el aceite de nuevo. Entonces me están diciendo que en este momento él tiene 38.700. ¿Cuánto le falta? Pues ahí hacemos una resta. Recomendación, repasar restas, sumas, llevando, restas, prestando, porque a veces se nos olvida o a veces por los nervios pues caemos en el error y lo hacemos mal, entonces podemos caer ahí, marcar mal la respuesta por un errorcito. Entonces, recomendación, sumas básicas, restas básicas, sobre todo prestando, y las multiplicaciones, porque pues a veces el procedimiento se nos olvida, y las divisiones también. Bueno, al restar entonces 40.300 menos 38.700 nos va a dar 1.600. Entonces, la respuesta acá que encontramos es la C. Entonces, acá hicimos un razonamiento básico y unas operaciones básicas a partir de la información que teníamos acá en el problema que nos dieron. Listo, pues este al parecer es muy sencillo. Ya a menos de que nos equivoquemos de pronto en algún cálculo, pues marcaríamos mal la respuesta, pero pues este es más bien sencillito. Listo, este dice: una fábrica debe enviar 900 cuadernos a un supermercado. Dice, para esto cuenta con cajas grandes con capacidad para empacar cuadernos, empacar 40 cuadernos. Pues cajas grandes, 40 cuadernos. Y cajas pequeñas para empacar 20 cuadernos. Cajas pequeñas, 20 cuadernos. Tenemos la información ya clasificada. Ya se han empacado 500 cuadernos. Perdón. Se han empacado 500 cuadernos. Entonces la pregunta es, o lo que nos requieren es, para empacar los cuadernos faltantes, llenando las cajas hasta su capacidad máxima, se requieren 2 puntos. Entonces, como ya tenemos una información acá, nos están diciendo, tenemos 900 cuadernos, para empacarlos contamos con cajas grandes que caben 40 cuadernos, cajas pequeñas que caben 20 cuadernos, y se han empacado 500, es decir que nos faltan 400 cuadernos. Entonces, acá no hay una forma de resolver este ejercicio sino solamente ensayando las respuestas. Como nos faltan 400 cuadernos, vamos a empezar a ensayar las respuestas. Bueno, acá al azar voy a coger una, por ejemplo la B, vamos a ensayar la B, y nos dice que 10 cajas grandes nos alcanza para ¿cuántos cuadernos? Si multiplicamos 10 cajas grandes por los 40 cuadernos que me caben en cada una, ahí ya me caben los 400 cuadernos. 5 cajas pequeñas, que cada una cabe en 20, me caben 100 cuadernos. O sea que estaría empacando 500 cuadernos y no necesito empacar 500 cuadernos, necesito empacar 400 cuadernos. O sea que esta respuesta no sería la adecuada. Miremos la C. Solamente con mirar la pregunta B, la opción B y la opción C, si sabemos que en la B con 10 cajas grandes y 5 cajas pequeñas me están sobrando cajas, pues mucho más me van a sobrar en la opción C, porque me van a sobrar 25 cajas pequeñas, ¿cierto? Entonces, pues esa opción tampoco nos serviría, o sea, ya de una vez la descartamos sin necesidad de hacer ninguna cuenta o ningún cálculo. Miremos la opción D. Entonces me dicen que 15 cajas grandes.
Mismo. Si en 10 cajas grandes ya me caben los 400, pues 15 cajas grandes ya no me servirían porque serían muchas cajas y me van a sobrar. Entonces, la opción acá correcta es la A. ¿Pero por qué? Entonces, miren, el mismo cálculo que hicimos con las anteriores. 5 cajas grandes serían 5 por 40, porque cada caja está con 40 cuadernos. Entonces 5 por 40 serían 200 cuadernos. Listo, me faltarían 200. Miremos si con las otras cajas que me dan pequeñitas me alcanzan. Entonces 10 cajas pequeñas sería sería 10 por 20, porque en cada una me caben 20 cuadernos. Entonces ahí tendríamos los 200. 200 más 200 serían los 400, que es lo que me falta para empacar. Entonces ahí la opción correcta es la A. Recuerden que si tenemos preguntas me las escriben en el chat y al final de la sesión pues las respondemos. O si de pronto tienen la manera de pronto de intervenir, también lo podremos hacer en el momento de la pregunta. Sí, Jess, creo que ahí los profes están habilitados esta vez para hablar. Es por si tienen preguntas. Perfecto, listo, vale. Entonces, cuando tengamos preguntas, por favor, avisamos. Bueno, la pregunta 29 dice, Eduardo se desplazó de su casa a la universidad en la que estudia, ubicada una de la otra a 14 kilómetros de distancia. A una velocidad de 56 kilómetros por hora. Nos dice que Alejandro también viajó de su casa a la misma universidad, separadas por una distancia de 22 kilómetros, a una velocidad de 66 kilómetros por hora. Los dos parten a la misma hora de sus casas. Es correcto afirmar que las opciones son A. Eduardo llegó 5 minutos después que Alejandro. B. Alejandro llegó 5 minutos después que Eduardo. Eduardo y Alejandro llegaron al mismo tiempo. Eduardo y Alejandro llegaron con una diferencia de 15 minutos. Entonces acá tenemos que hacer un análisis o las operaciones más que todo. Y lo que vamos a hacer es transformar esto a tiempo. ¿Sí? Vamos a transformar los 14 kilómetros a una velocidad de 56 kilómetros por hora en tiempo. ¿Cómo se hace eso? Pues hay dos formas de hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo de las dos. Una de pronto para los que tienen un poco más de conocimiento de las conversiones y las matemáticas, y otra de pronto que puede salir de un análisis un poco más sencillo. Entonces decimos que vamos a transformar los 14 kilómetros y lo vamos a pasar ahora, ¿cierto? Entonces para eso vamos a dividir o vamos a representar en fracciones la primera información que nos están dando sobre Eduardo. Esto es lo de Eduardo. Esto es lo de Eduardo. Si yo simplifico acá, nosotros podemos cancelar, bueno, esto lo hacemos acá un momentico, saco el lapicito para poder rayar. Si cancelamos los kilómetros con los kilómetros, nos van a quedar 14 sobre 56 horas, ¿sí? Si nosotros simplificamos esto, nos quedarían sobre 14 sobre 56 horas. ¿Y esto qué sería? Pues si simplificamos, acuérdense que nosotros podemos simplificar sacando la mitad de cada uno de los, tanto del numerador como el denominador. Si sacamos la mitad de 14 nos va a quedar 7. Entonces mitad de 14, 7.
Mitad de 56 nos da 28. Si le sacamos séptima arriba y abajo, 7-7 nos va a dar 1. Y 28-7 nos va a dar 4. Porque 7 por 4, 28. Entonces, un cuarto. O sea que será un cuarto de hora. Es decir, que Eduardo se demoró un cuarto de hora en llegar. Es decir, 15 minutos. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis para Alejandro. Haremos el mismo procedimiento. Voy a copiar acá para agilizar un poco y solamente voy a cambiar los valores. Ay. Bueno, Alejandro entonces por el contrario se demora 22, la distancia es de 22 kilómetros y se va a una velocidad de 66 kilómetros por hora. Simplificamos la mitad, bueno, también cancelamos los kilómetros para que nos quede la expresión en horas. Simplificamos, la mitad de 22 es 11, la mitad de 66 es 33 horas. Y luego los dividimos en 11. 11 dividido en 11 me da 1. Y 33 dividido en 11 me va a dar 3, es decir que se gastó un tercio de hora. Un tercio de hora significa que nos vamos a gastar 20 minutos. Esto es lo que se gastó Alejandro y esto es lo que se gastó Eduardo. 20 minutos Alejandro, 20 minutos, 15 minutos Eduardo. Ya tenemos la respuesta. La respuesta sería la B, porque dice Alejandro llegó 5 minutos después de Eduardo. Esto, ¿cómo lo haríamos de una manera más fácil? Simplemente cogeríamos 56, lo dividimos en 14, nos va a dar 4, y ya sabemos que la hora, entonces también la vamos a dividir en 4. Y la hora dividido en 4 nos van a dar los 15 minutos. Y acá también para el tema de Alejandro, entonces cogeríamos 66, lo dividimos en 22, nos va a dar 3, y cogemos la hora y la dividimos en 3, o sea, los 60 minutos dividido en 3. Nos van a dar los 20 minutos. Esta es la forma como se puede resolver este ejercicio. Bueno, recuerden que si tenemos preguntas, por favor, hacerlas en el momento en que, ya que tenemos la opción de intervenir de una vez. Listo, está la otra pregunta de las que han quedado pendientes. Dice, disculpen. Entonces, en un bingo se ganó un total de 8 millones por las ventas de varios productos. Bueno, a ver, dice la pregunta. Durante un bazar en el barrio se obtuvieron ingresos de 8 millones por la venta de diferentes productos. Del total de estos ingresos, 4 millones corresponden a comida, 1.600.000 a artesanía, 400.000 a postres y el resto a un bingo. Los ingresos provenientes del bingo sobre el total de ingresos equivalen al. Entonces acá estamos hablando de porcentajes. Entonces dicen que en total nos ganamos 8 millones de pesos. Eso fueron las ventas del total. Y 4 millones son de comida. Que 1.600.000 son de artesanías. Y nos dicen que 400 es de postres. El restante. Entonces lo primero que debemos hacer es una suma de los valores que se gastaron y luego una resta para saber cuál es el restante y luego hallar la equivalencia con el porcentaje. ¿Listo? ¿Cuál sería la operación? Entonces primero vamos a sumar. Bueno, yo acá lo hago de manera vertical, horizontal, pero pues la idea es que nosotros en la prueba tendríamos que hacerlo de manera horizontal, aunque estas sumas son sencillas, ¿no? 4 millones más 1.600.000 más 400.000, eso nos da un total de 6 millones. Es decir que el bingo serían 2 millones, que es lo que resta para completar los 8 millones. Listo, ahora entonces acá vamos a hacer una regla de 3. Para poder saber cuánto es el porcentaje con respecto al bingo.
Bueno, como les decía en el ejercicio anterior, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Si nosotros cogemos los 8 millones, que es el total, y lo dividimos en los 2 millones, los 2 millones va a dar igual a 4. Si queremos conocer el porcentaje, lo que hacemos es dividir 100 en ese 4 que tenemos ahí y de ahí nos va a dar el 25%. Pero también lo podemos hacer como regla de 3 o utilizando la regla de 3. Entonces, ¿cómo lo haríamos con regla de 3? Entonces hacemos una equivalencia. A veces es importante aplicar la regla de 3 más, ahorita en este momento, más como para nosotros reforzar ese concepto de la regla de 3 y cómo se desarrolla. Entonces vamos a decir que los 8 millones corresponden al 100%. Y queremos saber entonces los 2 millones a qué porcentaje equivalen. Acá nosotros hacemos, como es una regla de 3 directa, al disminuir acá el valor de 8 a 2, también disminuiría el porcentaje, ¿sí? Entonces, como es una regla de 3 directa, lo hacemos en X. Recuerden siempre eso. Como los dos disminuyeron, entonces es una regla de 3 directa, lo hacemos en X. Cuando es inversa, recuerden que cuando uno aumenta mientras el otro disminuye, entonces lo hacemos de frente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar mira cómo corre esto. Bueno, ahorita lo corro. Multiplicamos los 8 millones por X y eso va a ser igual a 2 millones vamos a ver si me deja correr esta cosita. Entonces acá lo que hacemos es multiplicar los 2 millones por 100, lo que hacemos es agregar. Voy a agregar acá un cuadrito de texto para que me deje trabajar encima. Entonces lo que hacemos es multiplicar los 2 millones por 100, entonces acuérdense que eso nos sale multiplicando, agregando, cuando son o multiplicaciones abreviadas, tengo mis 2 millones y como estoy multiplicando por 100, lo que hacemos es agregar los ceros. Y así nos evitamos pues bastante tiempo de ponernos de pronto a hacer una multiplicación innecesaria. Y estos 8 millones debo pasarlos a dividir. Entonces quedaría X igual, el valor que está arriba, voy a copiarlo y pegarlo porque no me falta ningún cero, dividido en 8. Va a ser igual, perdón, en 8 no, en 8 millones. Entonces acá también podemos hacer una operación abreviada. ¿Cómo lo haríamos? Entonces lo que hacemos es cancelar los ceros de arriba con los ceros de abajo. Entonces yo voy a contar cuántos ceros hay abajo porque sé que ahí es donde hay más. 1, 2, 3, 4, 5. Y como cancelo los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así nos evitamos también tener que hacer una operación grandísima innecesaria. Escogemos los 200 y lo dividimos en 8. Entonces 200 dividido en 8 nos va a dar 25, de ahí sale el 25%. ¿Listo? Entonces de ahí salió nuestra respuesta C. Entonces fíjense que hay dos formas de hacer los análisis. Si estos son de pronto un poco más prácticos,
Estos son de pronto un poco más tediosos, pero si ustedes manejan la regla de 3, por eso es importante ejercitar mucho regla de 3. Pues afortunadamente ahorita tenemos muchísimo material y ya hay talleres que a veces nosotros mismos utilizamos para nuestros muchachos en los grados séptimo, que es donde se ve regla de 3, para que ellos resuelvan problemas. Entonces también nos sirven a nosotros para poder reforzar y ejercitar mucho el tema de la regla de 3, porque eso es algo que siempre nos va a salir en la prueba. Sí, acá tal vez no era necesario, pero si usted no tiene otra herramienta sino la regla de 3, pues lo puede hacer y lo bueno es que le asegura la respuesta de manera correcta. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Es esta, en un colegio, bueno, este sí ya es de otro simulacro. Ya con la anterior acabamos el simulacro que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Que era el simulacro que es la prueba que se aplicó en el año 2016. Esa era la prueba. Ya este sí es de otro tipo de otros simulacros que hemos encontrado, pues logramos descargar de pronto algunas plataformas. Entonces empezamos con este ejercicio. Tenemos entonces acá fracciones. Nosotros siempre hemos tenido como el coco las fracciones, pero pues hay que tener en cuenta que solamente es saberlas aplicar como un operador. Entonces nos dicen lo siguiente. El paso de hojita. Nos dicen lo siguiente. Dice, en un colegio el número de estudiantes de grado sexto es 3/4 el número de estudiantes de grado séptimo. Y el número de estudiantes de grado sexto representa la mitad de los estudiantes del grado quinto. Si hay 36 estudiantes en grado séptimo, el número de estudiantes de grado quinto es, bueno, acá en esta prueba ya nos tienen marcada la respuesta, ¿sí? Pero obviamente la idea es llegar hasta allá. ¿Cómo llegamos hasta allá? Lo primero, entonces, como siempre, hacer los datos. Entonces, los de sexto son 3/4 de los de séptimo. Y me dicen que los de sexto son la mitad o un medio. Recuerden que la mitad significa un medio de los de quinto. Además nos están dando otra información. Nos están diciendo que hay 36 estudiantes en sexto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer el cálculo de atrás. Perdón. De atrás hacia adelante. Entonces lo que digo es, bueno, tengo 36 estudiantes en séptimo, voy a sacar 3/4 para saber cuántos son los de sexto. Entonces lo que hacemos es coger a 36 y lo multiplicamos por los 3/4. Pues saber utilizar la fracción como operador es muy sencillo. Simplemente nosotros decimos que multiplicamos 36 por 3 y el resultado lo dividimos en 4. 36 por 3 entonces nos va a dar bueno, yo hice acá otro cálculo. 36 por 3 nos va a dar 108 y lo dividimos en 4. Y en total eso nos daría 108 dividido en 27. Ahí es donde tenemos que aplicar, perdón, dividido en 4 nos da 27. Ahí es donde tenemos que repasar las divisiones también. Pero pues hay una forma, yo acá lo hice un poco más rápido, porque yo cogí primero y lo dividí 36 en 4, que me dio 9. 36 en 4 que me dio 9, y luego el 9 lo multipliqué por 3 y una vez me dio el 27. ¿Sí? También lo podemos hacer. Primero podemos dividir 36 en 4 y el resultado multiplicarlo por 3. También es una forma en que se puede hacer. Teniendo claro que el denominador está dividiendo, el denominador está dividiendo y el numerador está multiplicando. Bueno, acá tengo entonces el total de los estudiantes de grado sexto. Entonces ya sabemos que en sexto hay 27 estudiantes.
Dicen que los de sexto son la mitad de los de quinto. Entonces, si 27 es la mitad de los de quinto, pues tendríamos que multiplicar por 2 para saber cuántos son los estudiantes de quinto. Entonces, 27 por 2 nos da 54. Entonces, lo que yo les decía a ustedes en las sesiones anteriores, siempre fijémonos en cuál es la pregunta. Porque ya, por ejemplo, acá el 108 ya me ha aparecido, yo de afán puedo marcar la opción B. Y acá también me apareció 27 y yo de afán puedo marcar la opción D porque ahí está el 27. Recuerden que siempre nos van a poner esas cascaritas para saber que cualquier resultado que nos salga de una operación mal hecha de una vez está acá. Pero tenemos que leer muy bien la pregunta y qué es lo que nos están pidiendo. Entonces el número de estudiantes de grado quinto es, en total serían 54, que es el doble de los de 27. Entonces acá la respuesta sería la C. Listo, ¿tenemos alguna pregunta de alguna de las preguntas trabajadas hasta el momento? Bueno, en esta dice, en un concurso se hacen 40 preguntas y cada pregunta correcta se premia con 5 puntos buenos, mientras que cada pregunta mal respondida o contestada se califica con 3 puntos malos, o sea que nos va a restar puntaje. Si contestamos todas las preguntas, el resultado es 0. ¿Cuántas preguntas correctas fueron? Esto primero nos están diciendo que estamos contestando una prueba de 400 preguntas. Nos están diciendo que nos están dando 5 puntos por cada pregunta buena. Y nos están restando 3 puntos por cada pregunta mal resuelta. Entonces, tenemos que saber, bueno, nos dicen que el puntaje final, mi puntaje final fue 0. Ya con esto, ya por derecha ya sabemos que las preguntas malas fueron mayor que las preguntas buenas. Es decir, que esta opción D no nos serviría, ni esta opción C no nos serviría, porque si fueran mitad buenas, mitad malas, nos sobraría algo de puntaje bueno, o sea, nos sobraría algo de puntaje. Pero tenemos que tener en cuenta que acá nos dicen que estas fueron las preguntas correctas, tenemos que mirar que fueron más las malas que las correctas. Entonces, ni la D ni la C nos sirve, puede ser la A o la B. Obviamente ya está marcada la B, pero vamos a ver por qué. Para esto vamos a plantear unas ecuaciones. Y esto fue lo que trabajamos en una de las sesiones, que sería bueno pues que las recortáramos por ahí, le echáramos una repasadita. Nos están diciendo que bueno, acá yo estoy planteando una ecuación en la que me dice que cada pregunta buena, que es esta B, me va a dar 5 puntos. Entonces yo cada pregunta buena la voy a multiplicar por 5. Y le voy a restar cada pregunta mala multiplicada por 3, porque ella me está restando 3 puntos. Además de eso voy a plantear otra ecuación. Esto es un sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones en lo cual yo voy a decir que el total de preguntas entre las preguntas buenas y las preguntas malas, en total contestamos 40 preguntas. Entonces, el sistema de ecuaciones, ¿cómo se resuelve? Lo que debemos hacer es despejar una de las letras en una de las ecuaciones más sencillas. Por ejemplo, puede ser en la segunda, para no complicarme tanto. Entonces, cojo el B más M igual a 40 y voy a despejar a B. Para despejar a B, recuerden que tenemos que coger acá. Acá voy a despejar en la segunda ecuación. Voy a despejar a B en la segunda ecuación. Entonces, para despejar a B, recuerden que yo les dije que era dejarla solita, es quitar la M. La M está haciendo operación de suma, entonces voy a pasarla al otro lado a hacer operación de resta. B igual a 40 menos M. ¿Listo? Ahora esta B la voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Bueno, entonces acá nos quedaría. Vamos a reemplazar B en la primera ecuación. Entonces 5
por B. B me dice que es 40 menos M. Menos 3M es igual a 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cogí esta ecuación que está acá y voy a escribirla acá para comparar un poquito más fácil. Cambié la B, esta B la cambio por este resultado que despejé acá, 40 menos M. Miren, acá lo puse, 40 menos M. Bueno, esta es la forma larga y complicada de hacerlo, ¿no? Ahorita ya les digo cómo es la sencilla. Y multiplicamos 5 por 40, nos da 200, menos 5 por M nos da 5M, menos 3M, igual a 0. Acá podemos dejar, bueno, dejamos el 200 ahí quietico porque no podemos hacer nada. Mientras tanto vamos a sumar estos dos valores. Esto es parte del álgebra y parte de la suma de los enteros. Recuerden que yo les decía en alguna sesión, o bueno, si podemos repasarlo también, que cuando sumamos dos números negativos, el resultado va a ser negativo. Se suman y se deja el resultado negativo. Es como si estuviéramos sumando dos deudas. Menos 5 millones y menos 3 millones. ¿Cuánto debo? Pues menos 8 millones. En este caso serían 8M. Despejamos, necesitamos despejar la M. Entonces, este 8, bueno, vamos a cambiar ese 8M, lo vamos a pasar hacia la derecha, entonces nos va a quedar 200 igual, 8M está restando, lo vamos a pasar a sumar o lo vamos a pasar positivo. Y luego este 8 lo pasamos a dividir, entonces nos quedaría 200 dividido en 8 igual a M. Estamos averiguando las respuestas malas, porque M significa respuestas malas. Listo, entonces 200 dividido en 8 me da 25. Las respuestas malas serían 25. Entonces, de entrada yo podría hacer después de este análisis, coger y marcar el 25 y listo, me fui súper contenta porque me fue muy bien en la prueba. Pero resulta que acá nos están preguntando, las preguntas correctas fueron. Este que acabamos de encontrar son las malas. Entonces, si eran 40 preguntas en total y malas me quedaron 25, entonces pues las preguntas que me quedaron buenas fueron 15. Esto es ahora como la forma, una de las formas de hacerlo. La otra que yo les decía, ya descartando la C y la D, es empezar a probar. Esta es una de las opciones que siempre recurrimos muchas veces cuando no tenemos como todas las herramientas para poder plantear ecuaciones y resolver todo este tipo de ecuaciones. Entonces lo que hacemos es la prueba. Siempre podemos hacer, como en el ejercicio anterior, en uno de los anteriores que trabajamos, que solamente salía con prueba, no había procedimientos ni nada. Siempre podemos trabajar con las pruebas, la mayoría de los ejercicios se nos prestan para la prueba. Entonces, yo ya había descartado la C y la D, por el análisis que yo había hecho, ¿no? Que les decía que si el puntaje fue 0, quiere decir que fueron más las malas que las buenas. Entonces, ya hemos dicho que entre la A y la B podría ser. Miremos qué pasa con la A. Si tengo 5 preguntas buenas, entonces el porcentaje o el total del puntaje, perdón, serían que si tengo 5 preguntas buenas y cada una valía 5, entonces sería 5 por 5, 25 puntos. Y tendría 35 malas. Me restaban 3 puntos, o sea que 35 por 3 me da 105, o sea, me restaban menos 105 puntos. Allí me iba a quedar un puntaje negativo, ¿sí? No me queda el 0, no me va a quedar el 0. Listo, esta es la opción A. Miremos la opción B. B. Me dice que si tengo 15 preguntas buenas, entonces tendría 25 malas. Las 15 preguntas buenas, si multiplicamos 15 por los 5 puntos que me dan buenos, me dan 75. Y 25 malas por los 3 puntos que me dan negativos serían menos 75. 25 por menos 3, o 25 por 3, y como me resta, entonces serían 75. De aquí es donde me sale que el puntaje es 0. Que es lo que me están diciendo acá, que el resultado del puntaje es 0. Ya teniendo el igual puntaje, pues ya no habría necesidad de hacer más análisis. Sin embargo, pues uno puede probar
con las otras si le queda tiempo y de pronto ve que no hay problema. Si le queda tiempo, uno puede seguir probando con las otras a ver qué les da. Esta sería la forma de la prueba. Y esta primera es la forma de las ecuaciones, que también es válida, obviamente. Entonces ahí, dense cuenta que siempre vamos a poder acudir a la prueba para ahorrarnos tiempo. Yo pues obviamente lo haría de esta manera, como por asegurarme de pronto y porque pues tendría tiempo de pronto de hacerlo, ¿sí? Pero pues es que mi énfasis es en matemáticas, entonces yo todo esto lo explico todo el tiempo, entonces para mí es más rápido hacer una ecuación. Sin embargo, también hay unas pruebas o unos ejercicios que se pueden hacer con prueba y nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Con este tipo de análisis. Entonces tengamos en cuenta eso, compañeros, que muchas veces podemos hacerlo desde la prueba y no necesitamos tener tantos conocimientos matemáticos, sino solamente analizar de pronto la información y lo que siempre les he dicho, siempre centrarse en lo que les están preguntando para no fallar, porque siempre nos van a poner la cascarita. Ven, acá aparecían los 25 y podíamos haber marcado. Pasamos a la siguiente. Esta es más sencillita, es un problema sencillo, tal vez no tiene tantas piedritas como otros. Esta es la tercera pregunta y dice, en un supermercado le dan a María por cada 10.000 un valor de 700 por el cambio de bonos. ¿Cuánto debe recibir si cambió un billete de 10.000, 3 billetes de 20.000, un billete de 50.000 y 4 billetes de 5.000? Entonces tendríamos que hacer ahí pues la suma, ¿no? O sea, la información. Por cada 10.000 le dan 700 de bono. Y vamos a hacer la cuenta ahí de la otra información. Dice que cambió un billete de 10.000, cambió 3 billetes de 20.000. Podemos ir haciendo las cuentas. Acá entonces en total son 60.000 pesos. 3 billetes de 20.000 son 60.000. Uno de 50. 50.000 y 4 billetes de 5.000. Con un total de 20.000. Vamos a hacer esa suma. La suma de los 10.000 más los 60.000 más los 50.000 más los 20.000. Eso me da un total 70 y 70, 140. 140.000. Y le están diciendo que por cada 10.000 están dando 700, entonces quiere decir que por cada 10.000, bueno, acá entonces serían 140.000. Y esto lo dividí, o sea, serían cada 14 por 10.000. Entonces cogeríamos 14 por 7. No. 40 por 7. Bueno, cuando hacemos la multiplicación de forma, pues con el algoritmo que nos enseñaron a nosotros. Bueno, acá yo puse 140 por 7, pero puedo poner 14 por 7 y me va a dar 98. Y agregamos 2 ceros más. ¿Por qué 2 ceros más? Porque los quitamos de una de los 10.000. Entonces yo cogí 14 por 7 y nos da 98. Entonces quiere decir que va a coger 9.800 pesos por cada uno. ¿Sí? No hay, acá no hay tanta piedrita, pero es saber cómo hacer esa operación sencilla ahí de coger los 140.000, dividirlos en 10.000, nos da 14. Los 14 lo multiplicamos por 700 y de ahí nos salen los 9.800. Esta sí es de pronto uno de los problemas más sencillitos que nos aparecen en la prueba. Lo que tenemos que tener cuidado es con la pregunta y con las opciones. A veces tenemos ejercicios tan sencillos y marcamos en mal la opción porque ustedes saben que esto todo es de comprensión de lectura e interpretación. Solamente es eso. Si nosotros tenemos buena comprensión de lectura, vamos a poder hacer
llegar a la respuesta con nuestros conocimientos básicos de matemáticas. Bueno, esta es otra de ecuaciones y operaciones básicas. Entonces dice, la edad de las edades de un padre y su hijo son 74 años. Entonces el padre más el hijo son 74 años. Y la diferencia, recuerden que cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de resta. La diferencia P menos H, o sea, padre menos hijo, pues obviamente debo poner primero el padre que debe ser mayor, son 26. Esto acá ya planteo unas ecuaciones, lo hice de manera abreviada. No escribí toda la información, padre más hijo igual a 74, padre menos hijo igual a 26, sino que ya hice P más H y P menos H, acá ya planteé mi sistema de ecuaciones. Acá también lo podemos hacer desde la prueba, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo voy a plantear las ecuaciones, voy a resolverlo con ecuaciones y al final lo vamos a hacer con la prueba. Entonces decimos, bueno, la pregunta es, ¿la edad del padre es? Entonces, miremos, vamos a resolver estas ecuaciones. Voy a coger las mismas ecuaciones y las paso acá abajo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Voy a coger esta segunda ecuación. Vamos a despejar una de las variables, puede ser la del padre o la del hijo. Cualquiera de las dos la podemos despejar. Voy a despejar la del padre. Entonces, para poderla despejar, entonces yo digo que la H la voy a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces, dejamos la P ahí, pasamos el 26, la H como está restando al lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho a sumar. Esto lo voy a reemplazar ahora en la ecuación 1. Entonces yo cojo y reemplazo. O sea, recojo la ecuación que yo no utilicé para despejar. ¿Yo por qué cogí esta? Porque tiene el menos y me queda más fácil para despejar. Pero igualmente lo podemos hacer con cualquiera, ¿no? Podríamos haber hecho esta primera. Si despejamos la H y lo pasamos para la derecha, también se va a poder. Sí, o sea, uno lo hace por cualquier lado, pero pues nos va a salir lo mismo. No hay problema por donde uno lo coja. Entonces voy a reemplazar, como despejé en la segunda, voy a reemplazar en la primera. Miren que la primera ecuación me dice P más H igual a 74. Pero yo ya tengo acá quién es P. Miren, yo ya tengo acá P, que es 26 más H. Entonces ya no voy a poner acá la P, sino que voy a colocar 26 más H. Más H, que es la H que tengo acá, esta que tengo yo acá. Más H es igual a 74. Bueno, acá no hay necesidad del paréntesis. El paréntesis lo coloco es como para que ustedes sepan que reemplazamos la P, pero pues no hay necesidad de colocarlo a la hora de resolver. Entonces decimos 26 más, si sumamos una H con otra H nos va a dar 2H, igual a 74. Hasta ahí vamos bien. Vamos a insertar otro cuadrito de texto. Y continuamos acá en la parte de arriba. Ahora voy a pasar el 26 a la derecha a restar. Si ustedes se fijaron en uno de los ejercicios anteriores, ¿cuál fue este? ¿Sí fue este? Miren, yo pasé el 8 a la derecha. ¿Por qué? Porque él es el que está negativo y necesito volverlo positivo. Sí, pero si yo hoy pasara el 200 a la derecha, también me va a quedar igual el resultado, no me va a cambiar. Si yo lo hago es como por facilidad, tratar de que me quede todo positivo acá. Entonces yo pasé el 8 a la derecha para poder dejar la M solita acá. Pero acá, ¿dónde estamos? Por acá. Yo voy a pasar es el 26 a la derecha para dejar el 2H positivo, ¿sí? Para no tener que ponerme a bregar con ley de signos ni nada. Entonces todo eso es como estrategia para no tener que complicarnos más. Entonces como es 74 menos 26, entonces me quedaría 2H igual, bueno, les decía entonces que 26 estaba positivo, lo pasamos negativo, o estaba sumando, lo pasamos a restar. 74 menos 26, ¿qué? 48, yo que hice algo mal acá. Vente, revisamos por qué. Ah, no, ahí está, ahí está.
Listo, entonces, luego el 2, que está multiplicando, debo pasarlo a hacer la operación contraria al otro lado del igual. Entonces, como h igual a... Señora. ¿Qué viruelas? Ahorita, mamá, que estoy ocupadita. Ya voy. Ya voy. Quiero que me muchos aquí. Bueno, entonces 48 dividido en 2 nos va a dar... Ya, vaya. Va a dar Quiero que 24. No, Regálenme un segundito. Bueno, les pido disculpas que es que llegó la hora de la siesta, entonces nos ponemos rebeldes. Acá entonces nos dio que la edad del hijo serían 24. Si nos están diciendo que la edad del padre más el hijo suman 74 años y tenemos que el hijo tiene 24, pues el padre entonces tendría 50 años, ¿sí? Si despejamos acá la H nos va a dar de una de la edad del padre. Entonces, bueno, acá por lo menos no nos apareció el 24 para haber marcado de pronto el error. Pero pues en las pruebas sí salen las piedritas, siempre van a salir. No. Listo, entonces, ¿cómo hacemos con la prueba? ¿Cómo nos sería con la prueba? Bueno, entonces cuando hacemos la prueba, decimos acá, que es lo que les decía, la prueba nos sirve cuando no tenemos de pronto el tiempo o la forma de poder... Listo, por ejemplo, podemos hacer con la prueba con 45. ¿Listo? Entonces, dice que el padre entonces tendría 45 años. Nos dicen que si el padre tiene 45 y le sumamos la edad del hijo serían 74. Entonces 74 menos 45 sería que el hijo tiene 29 años. Pero si lo restamos, 45 menos 29, ya no nos va a dar la diferencia que nos están diciendo acá, que nos tiene que dar 26. 45 menos 29 nos da 16, o sea que esa edad no nos serviría. Es decir, que la suma sí da 74, pero la resta o la diferencia da 26. Da 16, o sea que no nos serviría para la información que nos están dando. Ahora, si el padre tiene 48 años, como nos dicen que la edad entre el hijo y el padre suman 74, entonces el hijo tendría, restamos 74 menos 48 nos daría 26, quiere decir que el hijo tendría 26 años. La suma da 74, pero la diferencia nos daría 48 menos 26, nos darían 22 años. Tampoco nos cumple la opción que nos dice acá de 26. Entonces, ¿qué pasa con los de 50? Entonces, si el padre tiene 50 años, el hijo tendría 24 años, porque 50 más 24 nos da 74, que nos dicen que es la suma. Entonces, la suma da 74 y la diferencia da 26. Al restar 50 menos 24 nos va a dar 26. Entonces, ahí sí cumplió la opción correcta. Entonces, ahí la respuesta sería la C. Listo, pasamos a esta otra que nos dice. También es de ecuaciones, también podemos hacer un planteamiento de ecuaciones, pero también hay forma de hacerlo de manera abreviada. Vamos a plantear las ecuaciones, nos están diciendo que 3 veces la suma de dos números es 270.
y 5 veces su diferencia son 50. El número menor es. Entonces vamos a plantear la ecuación de esta manera. 3 veces la suma, quiere decir que estoy sumando un número mayor y un número menor. El mayor va a ser, bueno, cualquiera, pero estoy sumando dos números, el A y el B, ¿sí? Me están diciendo que 3 veces esa suma, es decir, que yo debo sumar y luego multiplicarlo por 3. Eso me da 270. Y nos están diciendo que 5 veces la diferencia, o sea, la resta, recuerden que diferencia siempre es resta, 5 veces la diferencia es igual a 50. Entonces acá podemos hacer también un trabajo con sistema de ecuaciones. Acá entonces podemos hacer dos cosas. La más fácil es tomar el 3 y pasarlo a dividir a 270, con eso nos quedan solamente el A más B. Esta es una forma de como abreviar un poco los pasos para poder evitar después otras operaciones más largas. Entonces 270 dividido en 3 nos va a quedar que A más B es igual a 90. Entonces acá tengo mi primera ecuación. La voy a pasar por allí. Entonces, como les decía, no se preocupen si de pronto no entendemos lo de las ecuaciones. La idea mía pues es que logremos entenderlo. Pero pues si en últimas se nos dificulta, entonces ya también les estoy explicando cómo hacer la parte de la prueba, ¿sí? Como para tener más seguridad. O sea, la intención mía es que logremos comprender lo de las ecuaciones, pero pues obviamente no es como una camisa de fuerza para uno poder pasar una prueba, porque también están las opciones de probar. Entonces, bueno, acá entonces tenemos que A menos B, entonces también voy a pasar el 50 a dividir. Perdón, el 5 a dividir al 50. ¿Por qué lo paso a dividir? Porque está multiplicando. Acá también el 3 lo pasé a dividir porque está multiplicando. O sea que me va a quedar A menos B es igual a 10. Ya tengo mi segunda ecuación. Y hacemos lo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Vamos a despejar una de esas variables. Voy a despejar de la segunda la A. De esta voy a despejar la A. Este B que está restando lo vamos a pasar a sumar. Entonces nos quedaría A igual a 10 más B. ¿Por qué lo pasamos a hacer la operación contraria? Ahora, esto que tengo acá lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Bueno, creo que va a pasar esto por acá, por otro ladito, para poder trabajar. Reemplazamos en ecuación 1. Cojo la ecuación 1, que es esta primera que tengo acá. La ubico. Y entonces voy a decir que A, esta A que está acá, ya sé que es 10 más B. Entonces yo voy a decir que A es igual a 10 más B. Lo encierro en paréntesis para que sepamos que eso corresponde a la A. Más B, que es lo que sigue acá, más B, igual a 90. Acá hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos una B y le sumamos otra B, pues serían 2 Bs. Igual a 90. Ese 10, entonces necesitamos despejar la B. Este 10 que está sumando lo debemos pasar a restar, entonces nos quedaría 2B es igual a 90 menos 10. Es decir que 2B me va a quedar igual a 80. Ahora, este 2 que estoy multiplicando lo debo pasar a dividir. Entonces el B es igual a 80 dividido en 2, es decir que B es igual a 40. A la 40. Listo, ya tengo a B. Ahora vamos a encontrar a A. Para encontrar a A puedo escoger cualquiera de estas dos ecuaciones o puedo coger esta que tengo acá donde ya me dice que A es igual a algo, ¿cierto? A es igual a 10 más B. Como ya tengo B,
Entonces cogemos acá. Como A es igual a 10B, 10 más B, esto lo saco de esta ecuación que teníamos acá despejadita. Y ya tengo que B es igual a 40, entonces ya sabemos que A es igual a 50. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están diciendo? Que A es mayor, bueno, me están hablando del número mayor y el número menor, entonces ya ahí podemos identificar. A es 40, B es, perdón, A es 50, B es 40, el mayor es 50, el menor es 40, entonces me están preguntando por el número menor es. O sea, acá me aparece el 40, que es el menor. Entonces no se nos haga raro que acá aparezca un 50 y nosotros nos equivoquemos y podamos hacer mal el cálculo. ¿Listo? Si nosotros lo hacemos de manera como prueba, ¿cómo sería? Entonces voy a poner acá otro cuadrito. Entonces simplemente escoger uno de los números, por ejemplo el 10. Tal vez acá sí nos tardaremos mucho porque la opción está en la D, entonces tendríamos que probar el A, el B, el C y el D. O sea, ahí sí es donde ya pensamos de pronto como en que podemos de pronto tardarnos un poquito. Vamos a hacer como prueba cómo sería. Entonces, si cojo el 10, entonces el 10 es el número menor, ¿sí? Entonces, para esto sí necesito estas ecuaciones, estas de acá. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué me dice? Digamos que A es el número menor. Entonces, bueno, me dicen que voy a empezar a probar con el 10, ¿cierto? Voy a encontrar quién es B, a ver si me da la diferencia. Ya sabemos que A, vamos a decir que A es igual, la elegimos para que sea 10. Vamos a ver cuánto es B, para saber si me cumple el resto de las ecuaciones. Entonces, como les decía, este 3 vamos a pasarlo a dividir. O podemos, bueno, es que nos queda más fácil dividirlo. Entonces podemos decir, bueno, 10 más B es igual a 271 3. Este 10 que está sumando lo vamos a pasar a restar para saber quién es B. B es igual a 271 3 me dio 90 menos 10 es igual a 80. Quiere decir que B sería 80. Listo, pero esto me debe cumplir la otra ecuación que me dice que 5 veces la diferencia es igual a 50. Entonces, si reemplazamos acá, B, A dijimos que era, yo puse 2 veces B. No, A dijimos que era 10 y B dijimos que era 80. Ya acá entramos en un problema porque ya acá la operación de 10 menos 80 me da un número negativo. Me va a dar menos 70. Entonces, recordemos para que no se nos olvide lo de los números negativos. Cuando tenemos dos números diferentes signos, este es positivo, este es negativo, los restamos y dejamos el signo del que más prevalece. Entonces, como si tuviéramos unas deudas de 80.000 y tuviéramos solamente 10.000 para pagar, pues vamos a seguir endeudados con 70. Entonces, ya ahí de entrada tenemos este problema porque el número va a ser negativo y acá no me dicen que la diferencia sea negativa. Entonces, así sería la prueba. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No lo hago con los otros porque nos demoramos, pero pues ya ustedes saben que para este sí es necesario plantear este tipo de ecuaciones o si no, no podríamos de pronto como saberlo trabajar. Listo, bueno, vamos a pasar al siguiente. Esta dijimos que la respuesta entonces nos dio que el número menor era 40, o sea, la D. Bueno, ahí estaba marcada, pero pues la idea es asegurarnos de que sí se hace. Fracciones. Muchos nos asustamos y con el coco de las fracciones les decía yo en el ejercicio anterior, pero realmente no es que sean la gran cosa, porque solamente saberlas aplicar como un operador. Entonces decimos acá, nos dicen, los 3/4 de los 4/6 de 1/2 es 600, de 600 es. Entonces acá vamos a empezar a trabajar al revés. Bueno, acá en datos, lo único que pues podría decir es que hoy ya tengo el 600, debo hallarle 1/2, luego 4/6 lo tengo que leer al revés.
Y luego le voy a hallar un medio a los 4/6 y luego el 3/4. Esto me toca leerlo al revés. Porque acá es donde me están dando el valor de todo. Los 600 es el valor de todo. Debo empezar a calcular. Es como decir la mitad de la mitad de la mitad de 800, pues tengo que empezar a sacar la mitad de la mitad, pero hacia atrás, ¿cierto? Entonces acá en este caso tenemos 600 y lo vamos a aplicar como operador. Primero le vamos a sacar un medio, porque me dice un medio de 600, entonces 600 por un medio. Qué pena con ustedes, pero es que mucha lluvia, mucho clima que nos ha afectado. Bueno, acá entonces 600 por un medio, entonces nos quedaría 600 por 1 dividido en 2. Recuerden que se multiplica por el numerador y se divide por el denominador. O dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Eso significa el fraccionario como operador. Eso nos va a dar 300. Listo, ya llevé mi primer valor. Listo, ahora a 300 le voy a aplicar ahora 4/6. Entonces, por 4/6, nuevamente es aplicarlo como un operador. 300 por 4, no, para escribir la fracción. 300 por 4 y dividirlo en 6. Entonces acá hacemos una operación abreviada, 3 por 4 me da 12 y agregamos los dos ceros. Y dividimos en 6. Dividimos 12 en 6, me da 2 y agregamos los dos ceros. Listo, acá entonces ya tengo los 4/6 de 300. Los 4/6 de 300. ¿Listo? Ahora a esos 200 debo hallarle los 3/4. A 200 vamos a hallarle los 3/4. ¿Qué? Sí, los 3/4. Ya hallamos los 4/6, ahora los 3/4. Entonces nuevamente es saber aplicar como operador. Se multiplica por el numerador, se divide en el denominador o viceversa, se divide en el denominador y se multiplica por el numerador. También esto nos sirve para hallar los porcentajes. $200 por 3 me da 600. Me da 600 dividido en 4. Y 600 dividido en 4 nos va a dar 150. De ahí es donde nos sale el resultado. Entonces, por lo que yo les decía, acá por ejemplo, bueno, nos están dando resultados que no nos han coincidido con las cuentas, pero pues no se nos haga raro que si nos sale un ejercicio así, nos va a aparecer el 300, el 200, el 150 y por ahí el 600, que son todos los que nos han salido acá. Pasamos al siguiente ejercicio, el siguiente y último, y ya pasamos pues a preguntas. Este lo seleccioné porque es un poco diferente a todos los que hemos trabajado. Este está hablando nos está tomando algunos términos o conceptos de geometría. Y es sobre el perímetro. Entonces nos dicen, por ejemplo, una era, bueno, acá en este dice era, pero es un terreno. Una era tiene 75 metros de largo por 4.000 centímetros de ancho. La cantidad de valla que se necesita para acercar la era es D. Entonces, lo primero que vamos a verificar es, miren que nos están pidiendo las respuestas en centímetros, bueno, o en este caso el C está en milímetros, pero nos están pidiendo en centímetros. Entonces yo debo pasar estos 75 metros que me dicen que es lo que tiene de largo, debo pasarlo a centímetros. Entonces recuerden que un metro
tiene 100 centímetros. Entonces, por tanto, 75 metros tendrá 75 más los dos ceros, 7.500 metros. Perdón, centímetros. Recuerden que eso, ahí yo hice una operación abreviada para no ponerme a hacer toda la operación. Bueno, nos están pidiendo entonces hallar un perímetro, porque me están diciendo la cantidad de valla que se necesita para acercar la era es D. Fíjense que yo acá, pues bueno, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. O sea, acá si esto tiene 7.500, este también tendrá 7.500, si este tiene 4.000, este también tendrá 4.000 centímetros y debemos sumar todas esas operaciones. 7.500 más 7.500 más 4.000 más 4.000. Estamos hablando de centímetros, ¿no? Entonces, 7.500 más 7.500 nos da 15.000, más 8.000 de los otros dos lados nos da 23.000. O sea, acá hay dos opciones de 23.000. Obviamente vamos a seleccionar la que nos está dando el resultado en las unidades que estamos trabajando, en este caso que son los centímetros. Entonces, bueno, acá no se nos haga nada raro que aparezca un 7.500 acá entre las respuestas, o aparezca un 11.500, que es la suma entre 7.500 y 4.000 de solamente dos lados de la valla. Y faltarían los otros dos. Entonces, siempre nos van a poner unas piedritas, siempre. Entonces, lo que yo les decía, tengamos siempre en cuenta, yo lo repito porque es que ese es el tip, o sea, ese es la pista para nosotros poder llegar a la opción correcta, porque muchas veces son solo situaciones básicas, operaciones básicas, pero marcamos la respuesta que no nos están preguntando. Entonces, siempre sentémonos en la pregunta, en lo que nos están preguntando, porque ellos siempre nos ponen trampa precisamente para que nosotros caigamos. Entonces, bueno, esas son las preguntas que queríamos trabajar el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, compañeros. Ninguno. Buenas tardes, compañeros. Sí, en el chat hay una inquietud. Compañeros, sí. Ah, ok. A mirar el chat. Sí, Bueno, la regla de 3, la compuesta o la inversa, me está preguntando el compañero. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tomar uno por acá en Google rápidamente. Porque, bueno, eso lo hemos trabajado en sesiones anteriores. Si ustedes quieren conocerla, está grabada la sesión. Pero vamos a hacer un inversa. Ah, espera, porque me estabas preguntando, ¿en inversa y directa o compuesta y...? No me fijé bien en la pregunta si era inversa o directa o compuesta y simple. Todas. Bueno, sí. Bueno, si quieres, es que esta sesión la habíamos trabajado en una sesión anterior, con mucho gusto puedes ingresar y ver la sesión de la que trabajamos lo que fue la regla de 3 compuesta y la regla de 3 simple, y la directa y la inversa. Entonces, acá estamos combinando dos conceptos, ¿sí? Porque una cosa es la compuesta y la simple y otra cosa es la inversa y la directa. En la que yo trabajé, tú me dices que en el ejercicio del punto 4 es una regla de 3 simple. Y esta puede ser inversa o directa, ¿sí? Ya hoy estoy buscando acá un ejercicio. Inversa. Con eso te explico de una vez cuál es la diferencia entre la compuesta, entre la inversa y la directa. Pero buscamos un problemito por acá.
Bueno, voy a copiar rápidamente este por aquí. Me encontré uno por acá, entonces vamos a hacerlo. Dice, si 25 jardineros tardan 12 días en podar los árboles de un parque, ¿cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días? Ese puede ser uno sobre regla de 3 inversa. ¿Cuál es la diferencia entre una regla de 3 inversa y una regla de 3 directa? Entonces, acá vamos a hacer un análisis como en una tablita. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el número de jardineros y ubicamos el número de días. ¿Listo? Los jardineros nos están diciendo que 25 jardineros se tardan en podar cierta cantidad de árboles en 12 días. Y nos están diciendo que cuántos jardineros se necesitan, o sea que acá tenemos que saber el número de jardineros para acabar el trabajo en 10 días. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos, entonces quiere decir que si tengo 25 jardineros y me hacen un trabajo en 12 días, pero necesito que me acaben en menos días, ¿qué necesitaría? Necesitaría aumentar el número de jardineros. Entonces, para aumentar el número de jardineros sería la única forma de yo poder acabar en menos días. ¿Listo? Acá es donde vemos una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque mientras una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Vamos a poner, ya lo solucionamos. Pero para que no se me corra mucho. Listo, ya lo solucionamos. Vamos ahora a escoger, este es de la inversa. Bueno, no me deja escribir. Bueno, ya sabemos que esta es de la inversa. Vamos a mirar una directa. Una directa podría ser que, bueno, en este momento podríamos hablar de un porcentaje, como que fue el que trabajamos. Entonces, si 80.000 pesos equivale al 50, bueno, pongamos otro valor, al 60% del valor de una prenda en descuento, la pregunta podría ser, ¿cuál es el valor de la prenda sin promoción? Bueno, se me acaba de ocurrir ese como por ahí de momento. Entonces acá estamos hablando de las siguientes magnitudes. Entonces tenemos porcentaje y precio, ¿cierto? O precio y porcentaje. O valor, más bien valor y porcentaje. Decimos que, bueno, el 80%, 80.000 pesos equivale al 60%. Y nos están diciendo a cuánto equivale el valor total de una prenda. Entonces decimos el valor total de la prenda es el 100% sin el descuento, ¿cierto? Entonces analicemos el comportamiento de estas dos variables. De estas dos magnitudes, perdón. Obviamente si aumenta el porcentaje, el valor acá va a aumentar. Entonces fíjate que acá aumenta el valor y aumenta el porcentaje. Las dos variables tienen el mismo comportamiento. Las dos aumentan, bueno, cuando las dos aumentan o las dos disminuyen, ella va a ser una regla de 3 directa. Y cuando una aumenta y una disminuye, son una regla de 3 inversa. ¿Cómo se desarrolla la regla de 3 inversa? La desarrollamos de frente.
como así de frente. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos de frente e igualamos. Es decir, multiplicamos 25 por 12 igual a x por 10. ¿Listo? Y acá vamos a despejar la x. 25 por 12, entonces nos daría 25 por 12 acá con calculadora porque por agilidad, pero recuerden que allá no nos dejan usar calculadora, así que ensayemos lo que más podamos. El 10 que está multiplicando acá, lo voy a pasar a dividir al otro lado. Miren, acá lo pasé a dividir. Entonces 300 dividido en 10, cancelamos un 0 de acá con un 0 de acá, nos va a dar 30. Es decir que necesito 30 jardineros para poder acabar en 10 días. ¿Listo? Por el contrario, la regla de 3 inversa, perdón, la directa, se resuelve en X. Entonces, ¿cómo sería? Multiplicamos 80.000 por 100 igual a 60 por X. 80.000 por 100, agregamos los dos ceros del 100 y lo dividimos en 60 porque el 60 está multiplicando la X, lo vamos a pasar a hacer la operación contraria y decimos que es igual a X. Y 80.000, bueno, ahí ya me aumentó en ceros. Dividido en 60 nos va a dar, acá me dio con decimales, 133.333 es el valor total de la prenda sin el descuento. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces recuerden que cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, es una regla de 3 inversa, se resuelve de frente, se multiplica de frente y se iguala a la de arriba con la multiplicación de abajo. Cuando es una regla de 3 directa, cuando las dos aumentan o las dos disminuyen al tiempo, o sea, tienen el mismo comportamiento, lo hacemos en X. Y multiplicamos la X, 80.000 por 100, igual a 60 por X. Y despejamos la X para encontrar el valor. Esto en cuanto a la regla de 3 simple. ¿Sí? Para la regla de 3 compuesta, te invitamos para que leas, conozcas por favor las grabaciones anteriores. No recuerdo qué número de grabaciones, pero pues tú buscas razonamiento cuantitativo, fue una de las grabaciones virtuales, para que podamos como ampliar un poco más ese conocimiento. ¿Alguno más tiene de pronto alguna duda? Señora. Pues hasta el momento no hay más preguntas, profe. Profe, buenas tardes. Sí, señora. Buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes, te escuchamos. Hola, profe. Mira, yo sí tengo, o sea, hay un ejercicio que yo le doy vueltas y vueltas, pero es que en realidad no sabría, digamos, cómo compartirlo. Yo tengo la foto, es un ejercicio que dice más o menos así. Se dispone de un cuadrado del lado B. Entonces, digamos, dibujan un cuadro y en la parte de abajo le hacen una B. Cuadro con partes iguales. Y un triángulo de base B, entonces dibujan un triángulo y en la parte de abajo le colocan B, pero altura variable como se muestra en la figura. Entonces hacen un cuadrado y luego hacen un triángulo y dividen el triángulo y le hacen una H. Y luego colocan que la altura del triángulo, siendo H la altura del triángulo para las áreas de ambas figuras, sean iguales, debe cumplirse una medida que H equivale a, o sea, es que son muchos, o sea, es hallar muchos valores. Digamos, en este caso, eso es que lo que tú estabas explicando, eso es como área, perímetro, ¿eso qué sería?
De ahí para allá no sé qué nos estarán No. preguntando. Profe, no sé si me escuchaste, qué pena. Creo que se Sí. cortó un poquito. Sí, o sea, lo que te estaba diciendo era que yo alcancé a copiar las figuras con la información, pero entonces, hasta donde me leíste el problema, pero de ahí para allá Sí. no escuché todo el resto de la información. Ah, Entonces, ya. sí, Dice, se dispone de un cuadrado de lado B sí, y un triángulo de base B, sí, cuya altura es variable, me decías. cuya altura es variable, pero Sí, como se muestra en la figura. Entonces dibujan un cuadrado y en la sí, parte de abajo le colocan una B. y en el Y triángulo luego hacen un triángulo y en la parte de abajo también le colocan una B. sí, El triángulo lo dividen y a un lado le colocan H. sí. Luego ¿Cuál es dice, la pregunta? siendo H una altura de triángulo, Sí, para que las áreas de ambas figuras sean iguales, sí, debe cumplirse que la medida de H equivalga a... listo. Ya te lo resuelvo. Ay, gracias, profe. ¿Te leo las respuestas? Bueno, sí, sí. ¿Porque son qué? ¿Frases Bueno, la o...? una sería 4 veces B, Ah, ok. Sí, la otra sería 2 veces B, sí, la otra sería lo que mide B Eso ahorita tendría el pollo. sí. y la última 3 veces B. Vale, entonces voy acá a tratar de dibujar el triángulo y el cuadrado. Mamá, quiero que me luches. Primero está el cuadrado. Bueno, nos dicen que estamos viendo la presentación, sí, yo no dejo de presentar. Sí, profe, gracias. Bueno, lo que la compañera nos dice es lo siguiente, entonces tenemos acá una figura del lado B, un cuadrado, sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces si este lado mide B, los demás también deben medir B. Este triangulito lo dibujé un poquito más grande, ya les voy a decir por qué, bueno. Acá entonces ella nos dice que les están poniendo la base B, la altura punteadita, esto siempre lo dibujan punteadito, me salió. Bueno, no sé si alcanza a ver la altura. La altura siempre nos las van a simbolizar con H, que es la altura del triángulo. Bueno, más o menos así como se ve ahí en transparencia, así sería. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta que ellos nos están diciendo que para que las áreas sean iguales, ¿qué se debe cumplir? Entonces, recordemos que el área del cuadrado es igual a la base al cuadrado o base por base. Lo que nosotros conocemos el base por base. O base al cuadrado. Vamos a dejarlo base por base. Pero el área del triángulo mamá. Quiero que tú me luches la cama. ya ahorita te lo digo. El área del triángulo entonces se halla multiplicando la base por la altura y el resultado lo dividimos en 2. Voy a meter esto en paréntesis. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, igualemos estas dos ecuaciones, como las dos áreas deben ser iguales, esta área y esta área deben ser iguales.
Entonces igualemos las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que coja AB por B o AB cuadrado. Iguale por acá. Ay. Y que lo iguale a esto de acá. Entonces vamos a despejar una ecuación. Vamos a despejar las variables. Para poderlas despejar, entonces yo debo quitar este 2 de acá. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. La idea es que voy a dejar la B a un lado y la H al otro para poder resolver o poder encontrar la equivalencia entre las ecuaciones que nos están pidiendo. Entonces pasé este 2 que está dividiendo, lo pasé a multiplicar, igual a B por H. Y ahora este B que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me quedaría 2. Bueno, acá sí ya voy a insertar una ecuación porque acá ya la requiero. Entonces me quedaría arriba 2 por B dividido en B, porque esta B que está acá ya la pasé a dividir, igual a H. Acá ya puedo encontrar una relación entre H y B, igual a H. Entonces acá lo que hacemos nosotros es simplificar una B de arriba con la B de abajo. ¿Listo? Entonces, continúo acá. Me quedaría 2B es igual a H. Entonces quiere decir que para que las dos áreas sean iguales, H debe ser igual al doble de B. H debe ser igual al doble de B. Vamos a mirar las opciones que nos dio la compañera. Bueno, ¿me lees por favor otra vez la pregunta? Nos decía, para que las áreas sean iguales, la medida de H... ya, acá la tengo. Para que las áreas sean iguales, la medida de H equivale a... Ya la tenemos acá, mire. La medida de H equivale a 2 veces B. O sea que sería la opción B. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como nos exigen que las dos áreas sean iguales, lo que hacemos es tenemos que decir, llevarnos aprendidas las áreas del cuadrado, del triángulo, del círculo, más que todo las fórmulas, ¿sí? Porque si en algún momento nos pueden estar pidiendo calcular el área, aunque pues en los simulacros que hemos visto, casi nunca ingresa parte de geometría porque pues es como otro análisis diferente, otra rama diferente de la matemática. En cambio, en las específicas sí. En las específicas sí. Sin embargo, pues de todas formas nos sobra llevar uno los daticos o aprendernos los daticos de cómo se halla el área de cada figura. El perímetro ya sabemos que sí es la suma de todos sus lados, pero el área entonces de un cuadrado es base por base o base al cuadrado. El área del triángulo es base por altura dividido en 2. El área del rectángulo es base por altura y el área del triángulo es pi por radio al cuadrado, del círculo. Pi por radio al cuadrado, pi por r al cuadrado. Entonces, muchas veces no tenemos que llevar el valor de pi exactamente porque pues no nos dejan hacer operaciones con decimales, pero no sobra tener el dato, que pi vale 3,14 y el radio pues la r al cuadrado. Sí, es como para que tengamos ese datico por si de pronto no lo solicitan. Pero esta es la forma como se desarrolla este ejercicio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchas gracias. Vale, profe, espero que te haya quedado claro el ejercicio. Listo, pues no veo más preguntas, profe. ¿No? Listo. Bueno, no, pues a ustedes muchas gracias por su tiempo, por el espacio. Como les decía, reposar muchas operaciones básicas, ejercitarnos, que ustedes saben que de la repetición, pues se saca, pues en matemáticas es muy necesaria la repetición de ejercicios, de procedimientos para que podamos reforzar.
Entonces, muchas gracias a ustedes por su tiempo, compañeros. Espero que todos estos tipsitos que les damos nosotros para solucionarlos la prueba nos sirvan en el momento en que tengamos que presentar. Y a los que no han estado en las sesiones anteriores, para que puedan ingresar en el momento que puedan. Todas están grabadas ahí en el canal de YouTube donde les colocó el compañero ahí en el chat. Podemos encontrar todas las sesiones. Y aún así, pues tienen pues la opción de escribirnos a los correos al correíto, pues en caso de que exista alguna duda. Con mucho gusto yo estaré dispuesta a contestarles por medio del correo. Listo, profe, muchas gracias. Creo que esta formación matemática ha sido muy enriquecedora para todos. Yo por lo menos, al menos, o sea, me actualicé lo que es fraccionarios, un poco de geometría y regla de tres simple que por lo que vemos hay bastantes preguntas con esto. Entonces, sí ha sido muy positivo. Entonces, muchas gracias, profe, por estas sesiones y pues esperamos que esto sirva de ayuda a los compañeros y compañeras. Al resto de compañeros, recordarles que la próxima sesión vamos a hacer una sesión presencial. Ya estamos confirmando el lugar. La sesión va a ser esta así de lectura crítica, que la vez pasada no pudimos hacerla. Esta sesión la vamos a desarrollar en las horas de la tarde, porque pues la profe puede en las horas de la tarde. Entonces vamos a estar alrededor de las 2 o 3 de la tarde estudiando con ella la prueba. Es una profe muy preparada que ha venido trabajando en este tipo de pruebas bastante tiempo. Entonces vamos a estar con ella en 8 días. Al resto de compañeros, pues decirles, ya saben, vamos a intentar transmitirla. Sí, sí estábamos pensando en eso. Ya tenemos como los equipos, que en realidad no es mucho, es un trípode para celular, pues, y tenerlo allí. Entonces estamos trabajando en ello para poder transmitir la sesión. Y al resto, pues, recordarlo de la plataforma Simo otra vez. Ahí al chat ahorita acabé de enviar en donde se puede encontrar los links de los videos que hemos venido trabajando. Entonces, a todos y a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias, profe. Gracias. Vale, feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias.